Compañeros maestros, en esta ocasión vamos a retomar un tema con respecto a los instrumentos de evaluación. En un primer momento tenemos la rúbrica y nos especifica que la rúbrica es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes o valores en una escala determinada. El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética, relacionada con el nivel de logro alcanzado. Generalmente se presenta en una tabla que en el eje vertical incluye los aspectos a evaluar y en el horizontal los rangos de valoración. A continuación tenemos el listado de cotejo. Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, acciones, procesos y actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla en la que solo se consideran los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de realización. También tenemos el registro anecdótico. El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Para que resulte útil como un instrumento de evaluación, es necesario que el observador registre hechos significativos de un alumno, de algunos alumnos o del grupo. También tenemos el portafolio. Es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo escolar. La integración del portafolio debe considerar las siguientes fases. Fase 1, recolección de evidencias. Fase 2, selección de evidencias. Fase 3, análisis de las evidencias. Y en la fase 4, integración del portafolio. También tenemos el diario de clases y consiste en lo siguiente. El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las actividades realizadas. También tenemos la escala de actitudes y consiste en lo siguiente. Es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, disposición positiva, negativa o neutral ante otras personas, objetos o situaciones. La escala de actitudes refleja ante qué personas, objetos o situaciones un alumno tiene actitudes favorables o desfavorables, lo que permitirá identificar algunos aspectos que pueden interferir en el aprendizaje o en la integración del grupo. Para elaborar la escala de actitudes se debe determinar la actitud a evaluar y definirla. Elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo e intermedio. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida. Utilizar criterios de la escala tipo Likert. Totalmente de acuerdo, PA. Parcialmente de acuerdo, PA. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, NA, diagonal ND. Parcialmente en desacuerdo, PD. Y totalmente en desacuerdo, PD. Distribuir los enunciados en forma aleatoria.
Estas son las recomendaciones para la escala de actitudes. También tenemos organizadores gráficos y consiste en lo siguiente. Un organizador gráfico es una representación visual que comunica una estructura lógica de un contenido. Los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de enseñanza, pero son recomendables al concluir el proceso como instrumentos de evaluación, porque permiten que los alumnos se expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y las relaciones existentes entre ellos. Esto lo menciona Díaz Barriga en el 2004. Entre los organizadores gráficos más usados están los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los cuadros de doble entrada, los diagramas de árbol y las redes semánticas. Tenemos también la guía de observación y nos dice que es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Permite centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación del docente. Permiten también promover la objetividad al observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula. Asimismo, permite observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos, con los materiales y con el docente. De igual forma, permite incluir indicadores que permitan detectar avances e interferencias en el aprendizaje de los alumnos. El diario de trabajo es otro instrumento que elabora el docente para recopilar información, en el cual se registra una narración breve de la jornada y de los hechos o las circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. Se trata de registrar aquellos datos que permiten reconstruir mentalmente la práctica y reflexionar sobre ella en torno a aspectos como: inciso A, la actividad planteada, su organización y su desarrollo. En el inciso B, sucesos sorprendentes o preocupantes. El inciso C, reacciones y opiniones de los niños respecto a las actividades realizadas y de su propio aprendizaje. Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar. Existen diferentes tipos de preguntas: de opción múltiple, de base común, multireactivos, de ordenamiento, verdaderas o falsas, de correlación, para completar ideas abiertas y de respuesta única. Para elaborar pruebas escritas es necesario identificar los aprendizajes esperados y evaluar el tipo y número de preguntas o reactivos proporcionales a la relevancia de los contenidos. Los cuadernos de los alumnos. Se trata de un elemento que suele verse como el espacio en el cual el alumno realiza los trabajos que el docente le indica. Para los maestros, representa una evidencia de que el alumno trabaja y aprende. Es decir, muestra lo que el docente espera de los estudiantes. En este sentido, el cuaderno puede ser un instrumento de gran valor para el aprendizaje y la evaluación, un lugar en el que se pueda reflejar las ideas, los pensamientos y la diversidad de los estudiantes. De esta forma se presentan los instrumentos de evaluación que les servirá de mucho para las maestras y los maestros.